¿Has pensado que lo que has hecho no tiene perdón? ¿Que tu vida ya no tiene remedio o que ya no tienes una segunda oportunidad? Veamos un poco sobre la vida de una mujer que vivió mucho sufrimiento, fue violentada sexualmente, perdió a su esposo y también sufrió la muerte de un hijo, pero que aún así ella siguió adelante, siendo así la madre del rey más sabio de Israel. ¿Quién es ella? Su nombre es Betsabé, que significa la hija de un juramento. Conozcamos un poco sobre ella. La Biblia nos describe que su padre se llama Eliam y su esposo era Urías Eteo. Así también nos describe que era una mujer muy hermosa. La Biblia no nos dice cuál era su carácter, pero por todo lo que ella vivió, podemos decir que su belleza la convirtió en víctima del deseo de un rey y que pudo encontrar el valor para soportar la tragedia, ganar la confianza del rey y finalmente ser la madre del rey más sabio de Israel. Ahora bien, la historia de David y Betsabé destaca detalles muy gráficos del horror que implica el pecado y del lugar al que conduce. El primer paso de David hacia el pecado lo llevó al adulterio, a la mentira, al engaño, al asesinato y finalmente a la muerte de un hijo. La conexión entre el pecado y la restauración se produjo cuando David admitió su pecado y Natán le dijo que el Señor lo había perdonado. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 12:13 y dice: Entonces David dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. No queda claro cuánto de la culpa le correspondió a Betsabé. Sin embargo, cuando Dios les dijo a través del profeta Natán que amaba a su hijo Salomón y deseaba que se lo llamara Jedidías, la restauración alcanzó a Betsabé así como había alcanzado a David. Si Dios podía perdonar ese terrible pecado de David, ¿no crees que también puede perdonar tu pecado, sea el que fuere? Con base a lo anterior, veamos cómo es Dios. En Éxodo 34, 6, 7 dice: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los pobres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Segunda de Crónicas 7:14. Y se humillará mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, como reflexión a todo esto, la historia de Betsabé es la de una segunda oportunidad. Su vida fue puesta boca abajo por el deseo de un rey, y ella fue seducida a cometer pecado con él. Pero ella no se quedó ahí. Dios le dio otra oportunidad como esposa de David, y el resto del relato bíblico la muestra como una buena madre y esposa. Nadie la acusó de ningún otro pecado y ella vivió sin tacha. Es probable que ninguno de ellos dos estuviera donde debía estar. Betsabé pudo haber sido imprudente al bañarse donde la pudiera ver David, y él debía haber estado en la guerra con su ejército. Cada una de estas decisiones contribuyó al comienzo de una serie de sucesos muy tristes. Betsabé debió haberse sentido devastada por la cadena de hechos: infidelidad hacia su esposo, descubrimiento de su embarazo, la muerte de su esposo, la muerte de su hijo. Se nos dice que David la consoló.
En 2 de Samuel 12:24 dice, y David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Y vivió para ver a otro hijo de sus hijos, Salomón, sentado en el trono. Desprendemos de su vida que las pequeñas decisiones diarias que tomamos son muy importantes. Nos preparan para tomar las decisiones correctas cuando llega el momento de las grandes decisiones. La sabiduría de tomar las decisiones correctas en asuntos pequeños y grandes es don de Dios. El entender esto nos hará más conscientes de las decisiones que tomamos y más dispuestos a incluir a Dios en nuestra toma de decisiones. Ahora otra pregunta. ¿Has pedido la ayuda de Dios en las decisiones de hoy? Hay que dar la gracia a Dios porque Él está pronto a prestar atención a nuestros sufrimientos y porque Dios llama a los poderosos a seguir las mismas normas morales que los débiles. Hay que confesar toda falta de perdón que podemos tener hacia otros y hay que pedir a Dios que restaure nuestra confianza y que nos libere de toda tendencia a asumir una mentalidad de víctima. Ahora con esto podemos ver que Dios es misericordioso, que a pesar de las faltas que hemos tenido, de los pecados que hemos cometido, Dios es grande y lleno de misericordia y nos perdona. Por eso podemos tomarle y poderle pedir perdón en este momento de aquello que hemos hecho. Es el único que nos puede limpiar y dejarnos blancos como la nieve. Hermana, en verdad, si tú crees que tu vida no tiene una segunda oportunidad, yo ahora te digo que sí. Con Dios sí la tienes. Acércate a Él. Si todavía tú no lo tienes en tu vida, en tu corazón, pídele que Él sea tu Señor. Pídele perdón y reconcíliate con Dios.